Medicamentos para el aparato cardiovascular. Recordaremos sobre la terminología que se usa y diremos que la clase A es cuando hay ausencia de riesgo en el feto, eh, demostrada en humanos. La clase B es cuando el fármaco es bien tolerado en estudios animales, pero no hay estudios en seres humanos. La clase C es cuando hay carencia de estudios adecuados tanto en humanos como en animales. La D es cuando se ha demostrado el riesgo fetal y debe utilizarse siempre evaluando el riesgo-beneficio. Por último, la clase CX es cuando hay riesgos superiores a los beneficios, por lo que no debe utilizarse en la gestación, ¿no? Como primer gran grupo tendremos a los antihipertensivos, y aquí vamos a estudiar primero a los YECA o inhibidores de enzima conversora de angiotensina. Los que se han estudiado aquí son la benacepril, captopril, enalapril, ramipril. Todos estos son de clase fabricante D, porque se ha visto que puede provocar muerte en fetos y embriones de algunas especies animales. Se ha confirmado además un descenso en el flujo placentario y no se recomienda el uso especialmente por las experiencias en estos animales, aunque su empleo en el primer trimestre es bastante seguro, pero la exposición en el segundo y el tercer trimestre se ha vinculado con teratogenicidad, toxicidad y muerte de recién nacidos y fetos. Y el efecto principal que provoca este grupo de fármacos son la hipotensión fetal. Esta hipotensión va a llevar a una disminución del flujo renal fetal, que va a llevar posteriormente a una insuficiencia renal fetal, y esto se va a poder evidenciar con el oligohidramios, ¿no? Luego tenemos a los beta-bloqueadores. Aquí está el atenolol, pindolol, labetalol, mepindolol y propanolol. La mayoría clasificados por la FDA en clase D y algunos de ellos por el fabricante en clase D, B y C. Estos primeros 4 fármacos tienen poca información respecto a estudios en mujeres embarazadas, ¿no? Es nula o muy poca. En algunos casos se han reportado algunas malformaciones cardiovasculares, paladar hendido, reducción de miembros e hipospadias. En cuanto al propanolol, lo único que se ha relacionado a este es la polidactilia, ¿no? Entonces lo más resaltante de esta diapositiva es el propanolol, que está asociado a la polidactilia. Luego tenemos a los antagonistas receptores de la angiotensina 2 o sartanos, y aquí se han estudiado al candesartán, irbesartán, losartán, telmisartán, valsartán, todos estos clasificados por la FDA en clase D, y se han podido demostrar efectos tóxicos en fetos y neonatos, en animales incluso. Y al igual que en los YECAS, estos van a tener más efecto en el segundo y tercer trimestre, y se han reportado casos de muertes, especialmente por la insuficiencia renal. Seguimos con los calcio antagonistas, y aquí pues están los pinos, ¿no? Todos los que terminan en pino, pino. Y los más resaltantes pues la nifedipina, y aparte de los que terminan en pino, el verapamilo y el diltiazem. Todos estos son clasificados por el fabricante en clase C, y se ha visto que son embriotóxicos y teratogénicos tanto en animales como en humanos. Y en humanos se ha visto que el uso de estos medicamentos en el primer trimestre se ha relacionado con malformaciones en los miembros, cardiopatías congénitas, y aunque no se ha podido verificar bien cuál es su relación causa-efecto, se ha visto que por su efecto hipotensor puede reducir el flujo uterino, y esto puede llevar a una hipoxia, ¿no? Un riesgo por hipoxia fetal y acidosis del feto, y también la muerte, ¿no? Luego tenemos a los simpaticolíticos. Aquí se van a encontrar los de acción central, y ahí están el alfa-metildopa y la clonidina. Luego tenemos los de acción central y periférica, y aquí están las reserpina. Eh, Ambos son clasificados en clase C, ya sea por la FDA o por el fabricante, y todos son teratogénicos, ¿no? Los de acción central se han relacionado con espina bífida
y malformaciones cardíacas, y la reserpina con microcefalia, hidronefrosis, hernia inguinal. Luego tenemos otros tres grupos. Primero, los bloqueadores adrenérgicos. Acá se estudia la prazosin, clase C. Dentro de los vasodilatadores, la hidralacina, clase C también por fabricante. Y todos estos tienen información limitada sobre su teratogenicidad. Luego tenemos dentro de los diuréticos de ASA a la furosemida, que es clase C y se ha relacionado con malformaciones cardíacas, espina bífida, polidactilia, labio leporino, ¿no? Entonces, de este grupo, el más importante es la furosemida, ya que se han dado estos reportes. Siguiendo con los diuréticos, veremos primero dos grupos, los diuréticos antagonistas de la aldosterona, ahí está la espironolactona, luego los diuréticos tiazídicos, y allí se encuentra la clorotiazida, hidroxiclorotiazida, treonina y dopamina. Todos estos clase D por la FDA. En cuanto a los diuréticos antagonistas de la aldosterona, pues es asociado a malformaciones cardíacas y casos de labio leporino, aunque estos casos no se han podido asociar con el uso de estos medicamentos. Los tiazídicos provocan una serie de hipocalcemia, hiponatremia, hipoglucemia y también trombocitopenia. También se han podido asociar a muerte materna por estas complicaciones. Luego los otros dos grupos también de clase C, tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica y los diuréticos, ahí está la acetolazolamida, y los diuréticos osmóticos, donde está el mannitol. Estos no se han podido asociar a algunas malformaciones y los reportes de malformaciones son menores en ratas y en conejos, pero no en seres humanos, no se han hallado en seres humanos. Ahora, el manitol excepcionalmente es usado en obstetricia. Hasta el momento no se ha descrito efectos teratogénicos eh, eh, por su uso. Recordar que el antihipertensivo de elección para las embarazadas es el metildopa en los 2 primeros trimestres de embarazo, y en el tercer trimestre de embarazo se ha visto que el abetalol se está convirtiendo en un fármaco alternativo a la metildopa y por sus menores efectos adversos. Otro de los grandes grupos que vamos a ver son los antiarrítmicos, y aquí los tres subgrupos que se han estudiado son primero los bloqueadores de los canales de calcio teniendo a la amiodarona, los anticolinérgicos, aquí está la atropina, y por último los bloqueadores de los canales de sodio. Aquí la plecaimida, lidocaína, procaferona, procainamida, quinidina. Todos estos en el clasificación C, y bueno, los bloqueadores de canales de calcio se han asociado a hipotiroidismo, bocio congénito, ¿no? Los anticolinérgicos a malformaciones cardíacas, labio leporino, espina bífida, polidactilia, a reducción en los miembros, hipospadias. Y los bloqueadores de canales de sodio también, algunas malformaciones cardíacas, polidactilia, con más efecto en el primer trimestre incluso. Algunos presentaban asociación con hernias y algunos otros casos donde se presentaban estos malformaciones, pero no se podía demostrar la asociación por el uso de estos medicamentos e incluso la muerte intrauterina en algunos casos, ¿no? Otro de los grandes grupos son los cardioestimulantes cardiotónicos. Aquí vamos a ver dos subgrupos. El primero son los aminas simpático-miméticas. Y tenemos la adrenalina, dopamina, dobutamina, fenilefrina, efedrina, isoproterenol. Dentro de los digitálicos se estudió la digoxina. Todos son clase C por la FDA. La adrenalina más que todo se ha relacionado a malformaciones del primer trimestre y algunos efectos menores y mayores, ¿no? En cuanto a la dopamina y dobutamina, ambos no, la información es muy limitada en embarazadas, no se sabe muy bien qué efectos pueden causar. La fenilefrina se ha relacionado en el primer trimestre con sindactilia, pivot, pólipos preauriculares, y en todos los trimestres como hernia umbilical y algunas malformaciones musculoesqueléticas. La efenefrina reportó algunos casos de menores como hernia inguinal, lisoproterenol, labio leporino, pivot también, y algunos efectos menores. Los digitálicos también efectos menores y mayores, casos aislados del labio leporino paradendido, y cuando se administró en dosis altas hubo muerte fetal. Ahora, la adrenalina, dopamina y dobutamina, por tratarse de medicamentos usados
en condiciones críticas, o sea, en el shock, no se puede descartar que tales anomalías se deban a esa causa y no al medicamento, ¿no? Luego tenemos a los coagulantes y anticoagulantes. Y dentro de este grupo vamos a tener a los cumarínicos como la warfarina y el dicumarol. Luego las heparinas, ahí estando la heparina. Los antieparinas como la protamina. Los hemostásicos, el ácido aminocaproico. Trombolíticos como la streptoquinasa. Estos clase C y el dicumarol warfarina clase D o X, ¿no? Incluso. Ahora, en cuanto a la warfarina y el dicumarol, se ha visto que los principales problemas derivados son la embriopatía fetal o síndrome warfarino fetal, que se caracteriza por hipoplasia nasal, con ensanchamiento del puente nasal, que frecuentemente provoca una obstrucción mecánica en la vía aérea, generando dificultad respiratoria. También se ha visto bajo peso al nacer, defectos oculares, hipoplasia de los miembros, retraso mental, convulsiones, cardiopatía congénica, alopecia, trastornos de la columna, entre otros. Los casos más severos incluso podría provocar la muerte. En cuanto a las heparinas, se ha visto que puede provocar osteopenia, osteoporosis, em, trombocitopenia, pero en la heparina de bajo peso molecular, como la fraxiparina o enoxaparina, han sido consideradas como el fabricante de clase B. No se han descrito de efectos congénitos, pero ocasionalmente se han notificado casos de osteopenia, trombocitopenia y en las gestantes, ¿no? Ahora, en cuanto a la protamina, ácido aminocaproico y la streptoquinasa, no hay mucha información respecto al daño que podría provocarse en las embarazadas. No existen informes reportados. Hasta el momento no se ha demostrado efectos teratogénicos, ¿no? En cuanto a la uroquinasa, que está dentro de los trombolíticos, que es categoría clase B por el fabricante, se establecen similares consideraciones que para la streptoquinasa, ¿no? O sea, todavía no hay mucho. Otro grupo son los medicamentos que se utilizan para el aparato digestivo. Aquí veremos todos estos y bueno, todos menos los antidiarreicos son clase C, los antidiarreicos son B o D. Dentro de los antidiarreicos tenemos el parególico, que bueno, no se existe evidencia de malformaciones cuando se usa en el primer trimestre de embarazo, pero presenta riesgos que lo hacen considerar clase D cuando se usa en periodos prolongados. Dentro de este grupo también tenemos a la loperamida, que es ampliamente usado como antidiarreico y es considerado clase B. Luego la prometacina, que está dentro de que es un antiemético. Se han reportado algunas malformaciones como defectos cardiovasculares y otras como la leporino, reducción de miembros, polidactilia, que no se ha podido demostrar su asociación con este medicamento. Dentro de esto también tenemos la metoclopramida, que es ampliamente usado en embarazo y es considerado clase B por la FDA. Dentro de los laxantes tenemos a la fenolftaleína, que no hay tanta información respecto a esta. Hasta el momento no se han descrito efectos teratogénicos. Otros laxantes como la lactulosa son clase B por el fabricante y hasta el momento son considerados inocuos. Dentro de los antiflatulentos tenemos la simeticona. Y cuando es usada en el primer trimestre se han encontrado malformaciones cardiovasculares, espina bífida, hipospadia y otras malformaciones. Dentro de los antisecretorios tenemos el omeprazol y el misoprostol. El omeprazol es poca la experiencia con este medicamento y en humanos hasta el momento no se ha comunicado efectos adversos. El misoprostol es clase X y es un potente agente abortivo, ¿sí? Entonces su uso en el primer trimestre estaría asociado con cardiopatías congénitas. Aquí también está las cimetidina, ranitidina, famotidina y el sucralfato, que están consideradas por la FDA como clase B. Y por último, los antiespasmódicos, tenemos la iosina y la omaltropina. La iosina, cuando es usada en el primer trimestre, se ha visto que hay un incremento de los casos con defectos cardiovasculares, polidactilia y reducción de miembros, ¿no? Y por último, la omatropina, que cuando es usado en forma continua durante el embarazo, existe una posible asociación con malformaciones menores, ¿no? Pasaremos al sistema endocrino y aquí vamos a desarrollar los medicamentos para la tiroides. Y bueno, tenemos los estimulantes como la tirotrofina,
los antitiroideos como el metimazol, el propiltiuracilo o PTU, el yodo 131. Estos clase D y la tirotrofina clase C. La tirotrofina, bueno, con respecto a este no se ha visto alteraciones en el feto, ya que no es capaz de pasar la placenta. El metimazol se han reportado casos de defectos en la piel, mm, como aplasias cutis, ano imperforado, hipospadias, cataratas, bocios en el feto, etc. Del PTU diríamos que ha demostrado ser más seguro que el metimazol, aunque se ha reportado malformaciones fetales como luxación congénita de cadera, criptorquidia, hipotonía muscular, eh, hipospadias, atresia aórtica, etcétera. Con respecto al yodo 131, existen pocos informes debido a que su uso suele ser accidental y también se han reportado mm, abortos, microcefalia, hidrocefalia, displasia de caderas, cardiopatías, pero todo esto se ha reportado porque la administración ha sido accidental. Bueno, para concluir diríamos que la T3, T4, la yodotironina, la tiroidina y la tiroglobulina son fundamentales y se clasifican como clase A por la FDA y también por el fabricante. Entonces, la calcitonina es considerada clase B por la FDA y diríamos que también las hormonas tiroideas no deben suspenderse durante el embarazo, ¿no? Como conclusiones diríamos que la metildopa es el antihipertensivo de primera elección en los 2 primeros trimestres de embarazo. Siempre que sea posible, los fármacos antiarrítmicos deben evitarse durante el primer trimestre de embarazo, utilizando como tratamiento de primera elección aquellos que presenten el mejor perfil de seguridad. Los efectos causados por la adrenalina, la dopamina y la glutamina, al ser usados en condiciones críticas, no se puede descartar que las anomalías se deban a su uso o al evento crítico. En cuanto al misoprostol, warfarina y yodo 131 son potentes teratogénos clase X. Y recordar que no se debe suspender las hormonas tiroideas durante el embarazo. Y usada para el embarazo. Gracias.